noches y bienvenidos al programa. Empezamos con la última información. Les tenemos que contar que la presidenta Dina Boluarte ha decidido cambiar a 4 integrantes del Consejo de Ministros. 4 ministros nuevos tiene ahora el gabinete Otárola. Y hay que destacar que algunos ya se habían mencionado o sobre algunos había ya, digamos, un rumor de cambio, especialmente en el caso del ministro de Economía. Pero empecemos. Juan Carlos Castro Vargas reemplaza a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. El señor Walter Astudillo Chávez reemplaza a Jorge Chávez Cresta en el Ministerio de Defensa. Recordemos que hace poco nada más se hizo pública una denuncia que involucra en un asunto bien grueso al hermano del ministro Chávez Cresta. José Arista asume la cartera de Economía en lugar de Alex Contreras. Y es cierto, el ministro Contreras, digamos, no ha destacado precisamente por haber conseguido capear el temporal que ha llevado a la economía a una situación de estancamiento, a una situación delicada, a un crecimiento negativo. El ministro se ha referido hoy a su salida. Él dice que se va por la puerta grande, que lo ha hecho bien, pero ojo, se nombra al señor Arista en su lugar y esto es algo que de alguna manera ya se conocía. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero trascendió una reunión entre la presidenta Boluarte, el señor Luis Carranza, exministro de Economía, y el señor Arista. El señor Arista había sido en ese momento, cuando Carranza fue ministro, viceministro de Hacienda. Y desde ese momento ya se hablaba de un coqueteo, de un acercamiento con alguien para sustituir al ministro Contreras. Hoy, al salir de Palacio de Gobierno, el ministro Contreras, exministro ahora de Economía, dijo lo siguiente. Diciendo que la continuidad es positiva en el sentido que permite implementar políticas y que la alta rotación en general, ustedes revisen la evidencia económica, laboral, la alta rotación es un factor negativo. Lo vimos con el presidente Castillo, donde había pues cambios de ministros y viceministros casi todas las semanas. Es algo que no debería darse. En general, en los países de la OCDE los cambios son cambios graduales, cada cierto tiempo, y creo que eso es lo que le está dando la presidenta, le está dando estabilidad en la gestión. Y el mejor ejemplo de ello es lo que ha pasado con el Ministerio del Interior. El ministro Vicente tenía una agenda, el Congreso, bueno, censuró al ministro Vicente y ahora piden el cambio. Entonces, no se trata de eso. A ver, no son esas exactamente las declaraciones a las que me refería en el caso de Contreras. Me refería a que él declara y dice, me voy satisfecho porque me voy por la puerta grande y lo más importante es que la economía ha empezado a activarse. Lo que hemos escuchado es la defensa que hace de algo que ha sorprendido. Con todas las críticas y una moción o 2 mociones de interpelación en contra del ministro Torres, el ministro Torres se mantiene en el gabinete. Entonces, lo que ha comentado el señor Contreras es que le parece bien porque la rotación no ayuda. No, la rotación no ayuda, pero él se acaba de ir. A él lo han rotado. Y hace tiempo parecía que el gobierno ya no le tenía la confianza al ex ministro de Economía, que recibía críticas y críticas de diversos sectores por el manejo de la economía, que les decía yo, decreció después de varias décadas de crecimiento económico. El último cambio que no les había comentado es el caso de Energía y Minas. Y ahí el ingeniero Rómulo Mucho, que conoce mucho del sector, ha reemplazado al señor Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas. El cambio es importante. El ministro venía siendo cuestionado sobre todo porque era un trabajador con licencia de Petroperú y por lo tanto todo el dinero que se le ha ido pidiendo al Estado para solventar o aliviar la situación económica de Petroperú era una crítica directa, al punto que se tuvo que cambiar el directorio de Petroperú y darle más peso al MEF. Pero vamos, la presidenta Dina Boluarte había dicho más temprano, sin embargo, en una conferencia de prensa, que todo iba bien, que todo era sonrisas en el gabinete. A ver, mire, permítame sonreír como lo que hace el Premier. En principio, el Premier, el Canciller, las ministras, los ministros, trabajamos en equipo y muy armoniosamente. Nunca he presenciado una discusión. Bueno, la presidenta dice nunca he presenciado una discusión a propósito de lo que trascendió en Gilebran en sus 13, que el premier Otárola estaba reventando contra el canciller, molestísimo contra el canciller porque no lo había subido al avión para ir a los funerales de Sebastián Piñera.
pero que además esta discusión se había producido enfrente de la presidenta. Y preguntada la presidenta dice, yo no, nunca vi una pelea, no pasó nada, sonriente en todo momento. El día de hoy les decíamos también, la presidenta es protagonista de un reportaje especial que con la investigación de Alonso Ramos y el trabajo minucioso de Igor Malca les vamos a presentar sobre el operador que tenía la presidenta desde hace mucho tiempo atrás en el Ministerio Público, lo que le permitía a ella conocer los expedientes que le involucraban de una manera privilegiada. Y nos estamos refiriendo a Óscar Nieves, quien había sido su abogado. Preguntada por ello, de acuerdo a los testimonios de Villanueva, fíjense lo que dijo la presidenta al respecto. Lo desconoció por completo. Mire, en principio el tema que se habla del lavado de activos dinámicos del centro ocurrió cuando yo estaba, la investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía, entonces yo no podría afirmar ni decir palabras de tercero. Bueno, la verdad no se les mueve un músculo ni a ella ni al premier, pero claro que conocía al señor Nieves y ustedes van a conocer la historia completa ahora, documentada, porque además recordemos en una entrevista a una radio, el señor Nieves habló de ese patrocinio a la presidenta. En fin, los detalles un poco más adelante en el reportaje de Igor Malca, pero también vamos a referirnos a un hecho que por la mañana confundimos, y digo confundimos en plural porque la mayoría de medios pusieron los reflectores ante un allanamiento en una vivienda de una familia Benavides. Y la mayoría supuso, ok, están allanando la casa de la ex fiscal Patricia Benavides, pero no se trataba de ella, se trataba más bien de la esposa de Jorge Benavides, de la señora Karin Marengo. Karin Marengo viene siendo investigada por haber hecho una serie de adquisiciones de inmuebles con dinero aparentemente de procedencia ilegal y ciertos vínculos con quien fue alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Esta noche, aquí en el programa, vamos a conversar con su abogado y les vamos a contar exactamente de qué se trata, cuál es el origen de la investigación, por qué se implica a la esposa de Jorge Benavides, pero además también a su hermano, Alfredo Benavides. Esos son los temas más importantes de esta noche. Hacemos una muy breve pausa y regresamos de inmediato, porque todo está ocurriendo ahora. Y apenas nos enteramos que iba a haber cambios en el gabinete, empezamos a revisar, por supuesto, la hoja de vida, sobre todo de los ministros salientes, para encontrar los motivos por los cuales de verdad se podrían producir estos cambios, ¿no? Y entre la información que recabamos, hay una muy interesante que habla del ministro de Energía y Minas saliente, Óscar Vera, y encontramos esta nota en Gestión que dice que ordenó a subordinados a favorecerlo en una encuesta para continuar en el cargo. Probablemente era el menos conocedor de su sector, el menos conocedor y el que ha llevado, por supuesto, a la situación caótica en la que se encuentra la petrolera estatal Petroperú. Más adelante les vamos a contar mucho más sobre el perfil de los nuevos ministros y si estarán, ojalá, a la altura de los retos del país ahora. Pero vamos con un reportaje que ha preparado Pablo Francia sobre un caso absolutamente indignante, porque resulta que las mafias de pedofilia continúan trabajando. Y decimos mafias porque tienen contactos internacionales. No hablamos de uno o dos o tres casos aislados. Él nos presenta ahora a el diseñador de Sicuani, un joven, 23 años de edad, pero que sin embargo ya integraba una mafia internacional que comercializaba material de abuso infantil. Los protagonistas de estos videos eran incluso sus propios primos. Sus propios primos. ¿En la mente de quién pasa a hacer una cosa como esta? Ganar dinero de esta forma. Vean la nota que ha preparado Pablo Francia. Le doy mi palabra que yo no estoy en ningún video de los que vaya a ver. Lo negó hasta en 2 ocasiones, pero las investigaciones de la Policía Nacional
y la información de sus pares en los Estados Unidos demuestran lo contrario. De lo que me están acusando. Y las imágenes que aparecen en ese aplicativo Messenger, donde desaparece un menor de edad. ¿Eres tú el personaje que se encuentra ahí en ese video? No. Estas fotografías y videos irreproducibles son la prueba que alias el diseñador de Sicuani, a sus 23 años de edad, integra una mafia internacional que comercializa material de abuso infantil. Serás arrepentirse, ¿no? De lo que no lo he hecho. Eso ayuda bastante. Sí, entiendo que es muy delicado eso. Sí, le doy mi palabra que yo no estoy en ningún video de los que lo vaya a ver. Y a simple vista verificó el teléfono, algunas imágenes pornográficas de menores de edad, ¿no? Persecables, donde se aprecian hasta menores de 9 meses, ¿no? Siendo ultrajados sexualmente, ¿no? Este joven grabó y distribuyó al extranjero material pornográfico infantil, donde los protagonistas son sus propios primos. Un material audiovisual que habría vendido hacia México, que pasó de mano en mano y que finalmente fue enviado a los padres de los menores abusados por un usuario de Facebook que de alguna manera propició la detención del diseñador de Sicuani. La madre viene a denunciar. O sea, a la madre le dan ciertos indicios de que podría ser el primo el autor de la violación. Nosotros con esa información la explotamos y logramos pues, identificar que realmente el primo se encontraba implicado, ¿no? Y se pidió la medida limitativa de derecho, que es la detención preliminar. Ha sido una imputación muy delicada, ¿no? Sí, la por pornografía infantil, ¿no? Sí. Habla de niños, de entorno. ¿Es cierto? De lo que me están acusando. Y las imágenes que aparecen en ese aplicativo Messenger, donde desaparece un menor de edad. ¿Eres tú el personaje que se encuentra ahí en ese video? No. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Y es que acaso hay un mercado negro que viene produciendo este tipo de material delictivo que no le importa arrebatarle la inocencia a menores de edad? Para la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, no hay duda que este caso es uno más de los que vienen detectando de la mano de organizaciones extranjeras que diariamente reportan más de 250 alertas a la policía peruana y que se suman a las últimas detenciones de pedófilos en nuestro país. Un hecho tan aterrador como lo que encontró la policía al interior de esta casa en el distrito de Villa María del Triunfo hace una semana. Dentro había 5 menores de edad a merced de pedófilos. El motivo de su detención es porque ustedes están implicados en una investigación que hemos venido siguiendo por la Comisión del Delito de Pornografía Infantil. O este sujeto que explotó sexualmente a sus hermanos menores para producir material de abuso y comercializar. Fiscales y policías llegan de madrugada. Una vez identificado el sujeto, proceden. Están poniendo conocimiento de son por el delito de proposiciones. Usted ha captado a un menor de 13 años de edad a través de vía Facebook para solicitarle, en este caso, imágenes íntimas del menor. Una muestra de cómo esta red viene captando a depravados peruanos que activamente buscan a sus víctimas, la mayoría de ellos en su entorno familiar. Hay varios casos del hermano que abusó de sus hermanas en Lurín, en La Mayeca, en Ayacucho. Tenemos un aliado fundamental que es el NENGLE, National Missing Exploited Children, en inglés. Su sigla es una ONG que tiene convenio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Durante el 2023 y lo que va de este año, han sido al menos 80 los detenidos gracias al equipo denominado Los Ángeles Guardianes y Protectores de la Niñez de la Policía Nacional, que en coordinación con sus pares extranjeros se mantiene tras los pasos de pedófilos que se sirven de las redes sociales para compartir y comercializar material de abuso infantil.
Y la verdad que la cantidad de dinero que mueven estas mafias es exorbitante, lo que demuestra que hay un mercado, si no, no habría producción para la pedofilia infantil. Ya está con nosotros aquí en los estudios del programa el congresista Alejandro Cabero de Avanza País. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel. Y evidentemente le tengo que preguntar por los cambios en el gabinete, que ha sido la sorpresa, porque de pronto empezó a correr el rumor durante la tarde y después casi a las 6 se anunció que ya estaban desfilando algunos ministros por ahí. ¿Satisfecho con los cambios? Sí, creo que eran cambios que hace mucho tiempo se venían voceando ya porque eran carteras que estaban obviamente tremendamente desgastadas. ¿Cuáles en lo particular? El Ministerio de Economía, Energía y Minas, ¿no? Eran dos carteras que habían tenido muchas críticas por parte del Parlamento sobre todo. Y yo creo que ya era inminente, además el Ministro de Economía tenía pendiente una interpelación para marzo que se iba a ver y probablemente iba a terminar en una censura porque su gestión al frente había sido terrible. Energía y Minas. Terrible por los resultados. Sí, porque el Ministerio de Economía, yo siempre dije que el Ministro de Economía no estaba a la altura de ese cargo. Él era el quinto en la fila de mando en el Ministerio de Economía porque el gobierno no tenía capacidad de convocar a buenos cuadros, a gente que estuviera a la altura de un cargo de tal responsabilidad. Cuando el Ministro de Economía dijo el año pasado, a final de año, en noviembre, que en el Parlamento se aprobó un crédito suplementario de 5.000 millones de soles de gasto público, además, gran mayoría de ese gasto público fue a gasto corriente. Él dijo que con ese crédito suplementario íbamos a salir de la recesión, cuando el 80% de la economía la mueve el sector privado, la inversión privada. ¿Puedo compartir con usted una impresión que tenemos muchos, creo yo, en el Perú sobre la manera que se escoge a los ministros? Porque el señor Arista, digamos, ¿le parece más capacitado a la altura del cargo? Yo creo que sí. Él fue por mucho tiempo viceministro de Luis Carranza, que ha sido uno de los más exitosos ministros de Economía. Yo creo que Contreras, digamos, era en su momento un funcionario de menor nivel en el Ministerio de Economía que por la caída de todos los anteriores en dominó, termina de ministro. Un técnico que conoce el tema, pero hay la sensación, hay la sensación de que los ministros, de que se recluta o se elige ministros que están por debajo y que se van a someter de alguna manera a las decisiones que tome el señor Otárola, o que sean leales al señor Otárola. El señor Otárola sigue inamovible. Sí. Y aparentemente acompañará a Dina Boluarte hasta el final del gobierno, ¿no? Tengo esa impresión, pero la economía ya se le estaba escapando de las manos, es decir, ya no era un asunto de lealtad, había que tomar una decisión, y lo propio con Energía y Minas. Sí. Porque, a ver, lo de Petroperú. Terrible. Petroperú era un escándalo lo que quería hacer el ministro de Energía y Minas, y ahora se va a ver el conflicto de interés porque el señor vuelve a trabajar a Petroperú pasado mañana, ¿no? O sea, eso va a materializarse. Y era un escándalo lo que querían hacer con Petroperú, un despilfarro de plata en una empresa quebrada. Que para quienes nos están viendo y de pronto no entienden, era sacar miles de millones de soles, de dólares para, tratar de que esta empresa reflote. Pero ese dinero sale de nosotros. La querían inyectar 10.000 millones de soles. Eso es todo el presupuesto del Ministerio de Salud en el Perú. O sea, era una barbaridad lo que se quería hacer. Ese ministro era insostenible. Y lo mismo en economía, digamos, en medio de la recesión, de la imposibilidad del MEF de destrabar los proyectos, de un ministro que tenía un enfoque equivocado, que decía que podíamos salir de la recesión con un crédito suplementario de gasto corriente. O sea, absolutamente desenfocado el gabinete. Es verdad, como tú has dicho, que hoy día el principal sostén del gobierno es el señor Otárola, ¿no? El señor Otárola, digamos, es la principal columna y es la principal debilidad también de la señora Boluarte porque está tremendamente desgastado el señor Otárola. Alejandro, quería presentarle una nota que hemos preparado sobre la repercusión y el terremoto político que ha propiciado esta semana conocer parte de las declaraciones de Jaime Villanueva. Jaime Villanueva, repetimos, para quienes no están al tanto de la noticia, ex asesor, ex mano derecha, ex operador de Patricia Benavides, una fiscal de la Nación suspendida, ahora bajo investigación. Bueno, parte de esas declaraciones comprometen directamente a la presidenta. De pronto, y este refresco, aire fresco en el gabinete, también sirve para que la dirección o que para los ojos de los ciudadanos se vuelquen a otro punto. Y hay un operador en particular, un abogado al que ella niega, pero que parece que ha sido la clave y su contacto permanente con el Ministerio Público desde que era candidata en la plancha de Pedro Castillo. Le presento el reportaje y lo comentamos. Viene el informe. ¿Y a qué medio de prensa es usted, señorita?
Es la recurrente pregunta que hace Dina Boluarte cuando se siente incómoda y sin salida. De poco sirvió porque a mal tiempo igual no dio cara. Ya respondí, muchas gracias, buenos días, estaré atenta a la notificación del Ministerio Público. Gracias. La presidenta lo tiene asumido, se viene una tormenta desde la Fiscalía y no es para menos. El ojo del huracán Villanueva se posa ahora sobre Palacio de Gobierno. Según el ex asesor de Patricia Benavides, la mandataria habría tenido acceso a información privilegiada de sus casos. Ella no ha sido tajante ni ha cortado de raíz la versión. No es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público, que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos, como siempre, acudiendo cuando se nos llame. El nexo entre Palacio y Ministerio Público tiene nombre: Óscar Nieves. Se trata del abogado de la jefa de Estado. Según Jaime Villanueva, en octubre de 2022, el letrado le pidió que Boluarte no sea incluida en las investigaciones a Perú Libre por presunto lavado de activos. La formalización iba a traer consigo inclusive pedidos de prisión preventiva. Él le habría trasladado la solicitud a Rafael Vela, diciéndole que lo más probable es que ella iba a ser la próxima presidenta y que, para que eso suceda, no debía tener investigaciones. Menos de 2 meses después, eso se convirtió en realidad. El tema que se habla del lavado de activos dinámicos del centro, la investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Curiosa y contradictoria versión, porque hace unos meses Nieves decía esto. Que a la señora presidenta yo la conozco desde que antes que asuma el cargo de presidenta de la República. La conozco desde el Colegio de Abogados de Lima. El abogado que se menciona, como dice la mandataria, no es cualquiera. Es amigo muy cercano de Marco Huamán, el exfiscal adjunto que fue designado por Patricia Benavides para encargarse del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el que vio las investigaciones a la jefa de Estado por las protestas de finales del 22 y principios del 23. Yo no puedo dar ninguna entrevista en ese sentido, por eso tengo investigación. Los edificios de la Plaza Mayor y la Avenida Bancay, cercanos por la distancia y por la amistad, una relación que complica al gobierno. Sí estamos en un momento en el cual el Congreso de la República puede impulsar la salida del presidente de la República cuando existen elementos de convicción suficientes que le hacen generar al congresista el convencimiento de que estamos frente a una incapacidad moral. Nieves está vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto. De hecho, tiene registradas más de 1.700 llamadas con los implicados. Él mismo estuvo involucrado en la trama Los Gángsters de la Política, el caso de la polémica inscripción de Podemos Perú de José Luna. Además de abogado de la presidenta, sería su asesor. Incluso se dijo al comenzar su gobierno que habría sido él quien habría impuesto a Pedro Angulo como presidente del Consejo de Ministros. Yo no soy un asesor oculto. Yo soy un abogado litigante que absuelvo consultas de orden técnico, como los he absuelto en muchas ocasiones cuando la señora Boluarte me ha pedido mi consejo legal. Buscamos al mencionado para conocer su versión, pero no hubo suerte ni en su casa ni por teléfono. El factor Nieves podría complicarle el verano al gobierno. Las próximas semanas serán clave. El fiscal de la Nación podría iniciar ya las pesquisas preliminares contra las altas autoridades del Estado que tienen prerrogativas. Las citaciones podrían volver a Palacio de Gobierno. Boluarte deja de momento todo en manos del Ministerio Público y espera que todo se corrobore. Villanueva es testigo en el proceso que se está llevando en la Fiscalía Suprema. Lo que estamos conociendo, los testimonios que estamos conociendo son de un testigo. Y un testigo es un órgano de prueba en sí mismo. Es decir, Villanueva no tiene que corroborar lo que dice. Ese es trabajo ya del Ministerio Público. La mandataria está a la espera de las indagaciones, minimizando cualquier relación con Nieves. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinada. Llueve sobre mojado para una mandataria que tiene apenas 8% de aprobación, pero una fortaleza muy grande. Esa suerte de pacto de no agresión con los únicos que pueden cambiar su horizonte del 2026.
El congresista Alejandro Cabero está con nosotros esta noche y comenta qué hacemos con estas revelaciones. Investigar, Mávila. Estas cosas son bastante graves porque se le van descubriendo a la presidenta contradicciones, ¿no? En esta hay una clarísima, es decir, el abogado que ella niega ha declarado en una radio que no, que sí la conocía. No, y de hecho no es la primera vez. Se recordarán que en el caso del señor Shimabukuro, en el caso del expresidente Pedro Castillo, también su conexión con la presidenta Boluarte estaba bastante clara. O sea, por eso, ¿cómo queda la situación de la presidenta de avanzar la manifestación de Villanueva y de que en caso que la Fiscalía vaya concretando la información y corroborando lo que él ha dicho? Efectivamente, muy frágil por las cosas que van, digamos, decantándose, pero hay que tomar también en cuenta que estas declaraciones de Villanueva tienen, como bien dices, que ser corroboradas, ¿no? Tienen que efectivamente mostrarse las pruebas de que las cosas son así, porque el señor Villanueva ha hablado de la presidenta, de la fiscal de la Nación, del señor Gorriti, del señor Pablo Sánchez, ha hablado de todo el mundo y ha hecho muchas cosas de muchas personas que él tiene que después, obviamente, corroborar para no levantar falsos testimonios, dañar honras, en fin, ¿no? Y ese será el trabajo de la Fiscalía que tenemos que, digamos, aguardar pacientemente, ¿no? No tenemos que adelantarnos ni sacar conclusiones prematuras tampoco de estas cosas, porque el señor Villanueva puede decir mucho, pero tenemos que estar seguros de que lo que dice es verdad. De acuerdo, yo le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias. Ha sido Alejandro Cabero de Avanza País y bueno, sabemos que en el Congreso están impulsando una interpelación al ministro del Interior. Se suponía que era el primero que iba a salir ante 2 mociones de interpelaciones, sin embargo el señor Torres sigue ahí. Muchas gracias. Gracias. Congresista Cabero. Pues bien, vamos a ocuparnos ahora de Patricia Benavides, fiscal suspendida, fiscal de la Nación suspendida, investigada porque habría ofrecido a través de un operador, que es el que está hablando y provocando todo este terremoto político, canjear impunidad a cambio de obtener votos para determinadas misiones en el Congreso de la República, incluyendo la remoción de la Junta o la inhabilitación de Zoraida Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana todo mundo creyó que la casa que era allanada, cuando se conoció del allanamiento de una propiedad a nombre de Benavides, del apellido Benavides, todo el mundo dijo, están allanando la casa de la fiscal. Están allanando la casa de la fiscal. Sin embargo, empezó a correr la información y se fue corroborando. 2 camionetas de la policía estaban en la puerta de la casa. Un despliegue de seguridad tremendo. Pero no, era la casa de la esposa de Jorge Benavides. Era la casa de la esposa de Jorge Benavides. ¿Y cuál es la historia que hay detrás y por qué se allana esta vivienda? Esta es una investigación de un fiscal de lavado de activos que considera que hay unas compras sospechosas de propiedades con dineros ilícitos detrás. Dineros que además provienen de unas vinculaciones con el exalcalde Burgos. Pero está con nosotros ya el abogado Julio Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros para tratar de entender toda esta confusión en un primer momento, pero que luego ha puesto los reflectores sobre Jorge Benavides, su hermano Alfredo, pero especialmente sobre su esposa. ¿De qué se acusa concretamente a la esposa de Jorge Benavides? Buenas noches, Mávila. Un placer para mí. Muy gentil por su invitación. No, gracias. Lo primero que hay que declarar es enfáticamente que Jorge Benavides no tiene ninguna investigación, no está involucrado en ningún tipo de acto delictivo. Esto porque evidentemente hay medios que estaban hablando permanentemente de un involucramiento de Jorge Benavides. Esto queda descartado. Después la información ha sido tergiversada, lamentablemente también por algunos medios, señalando pues que habrían existido adquisiciones de bienes inmuebles, ¿no? De forma indeterminada por parte de la esposa de Jorge Benavides, Karin Marengo. Esto es mentira. Karin Marengo no ha adquirido ningún inmueble. ¿No ha comprado nada? ¿No hay nada a su nombre? No ha comprado nada. Acá, ¿Nada a su nombre? Nada a su nombre. Lo que hay acá es la adquisición de un inmueble de parte de Alfredo Benavides. Que es el hermano de Jorge Benavides. Correcto. Él sí está investigado, pide un préstamo hipotecario y la diferencia del préstamo hipotecario se lo presta su cuñada, Karin, y le hace una transferencia bancaria. Dinero totalmente legítimo, pero en la hipótesis que de la proviene Fiscalía, de sus actividades comerciales. De acuerdo, y eso está demostrado porque sí, claro, en la hipótesis de la Fiscalía, ese dinero incluso que le prestaría la esposa de Jorge a Alfredo para esa compra, podría tener un origen ilícito. Bueno, Karin tiene cómo justificar esa transferencia bancaria. ¿Y qué vincula a los Benavides, incluyendo a la señora Karen Marengo, con el exalcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos? La vinculación es a través de Alfredo. Alfredo, y lo ha dicho públicamente, él tenía una relación amical con Carlos Burgos.
Y a partir de cierto momento a Carlos Burgos se le encuentran una serie de inmuebles que la Fiscalía entiende han provenido de actos vinculados a su actividad como alcalde, y esto ha generado estas investigaciones. Habría ahí una delación premiada que no está muy bien identificada, que establece pues que todas estas compras estaban basadas en dinero ilegalmente obtenido. Pero ¿Legalmente cómo? ¿A qué se refiere? Es que la imputación sobre Carlos Burgos es muy amplia porque es una enorme cantidad de bienes que le atribuyen a él, habrían provenido de actos de corrupción aparentemente durante su gestión como alcalde. Nada de eso tiene que ver ni con Karim Marengo ni con Alfredo Benavides. Pero Alfredo Benavides sí ha hecho adquisiciones. Sí, claro, es que ese departamento... Ese departamento valorizado, ¿en cuánto? Ese departamento es el que vincula a Karim. Vuelvo a repetir. Alfredo no es que compra el departamento al contado, pide un préstamo hipotecario a una entidad bancaria. Karim no es que sale con su caja de leche Gloria y le entrega el dinero, le hace una transferencia bancaria y le presta a quién, le está prestando a su cuñado. ¿Nos podría decir? El monto que le presta a Karim rondaba los $100.000, totalmente bancarizado. No, pero que sea bancarizado no significa que el origen de esos $100.000 no puede estar bajo sospecha, ¿me entiendes? No puede estar bajo sospecha porque hay una regla que es básica y elemental. El dinero que ingresa al sistema financiero, si es que el dinero tiene la posibilidad de generar una sospecha, la UIF inmediatamente manda un reporte. Es decir, si en la cuenta del día de hoy de Mávila Huerta aparecen del aire $100.000 y no tiene cómo justificarlo, evidentemente esto va a generar una sospecha. Nunca hubo eso en ese caso, porque esto provenía de las actividades comerciales de una persona que tenía los fondos para hacerlo. ¿Por qué el señor Benavides no se pronuncia? Me refiero a Alfredo. Bueno, porque la medida no lo ha afectado a él. La medida de allanamiento con finalidad de incautación de bienes muebles está dirigida a Karim Marengo. Pero a ver, vamos, a mi cuñada de pronto la allanan. No es agradable que de repente aparezca esta cantidad de policías, ingresen, allanen, intervengan en la casa, a los ambientes privados de la cuñada que le había hecho un favor. ¿Por qué Alfredo Benavides, viendo esa incomodidad, no dice, oye, un momentito, pero yo tengo todo esto para acreditar? O no se pronuncia frente a la opinión pública para aclarar esto. No puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene restricciones de comunicación, evidentemente. ¿A qué se refiere con restricciones? Porque la Fiscalía, evidentemente, a los investigados les limita la comunicación de cierta información que no pueden ser reveladas. Lo que ha sucedido acá es que se ha hecho pública una diligencia que por su naturaleza tendría que ser 100% reservada. Es más, se han pasado imágenes y se han filtrado imágenes del interior de la casa de la familia Benavides al momento de que se produce el allanamiento. Esto, en cualquier país del mundo, significaría inmediatamente una investigación de control interno porque están vulnerando la reserva y están haciendo pública y exponiendo un lugar donde además viven menores de edad. Ahora, estas imágenes que estamos viendo han sido distribuidas por la Fiscalía. Esto es ilegal. Porque los medios no estaban dentro de la casa. Evidentemente. Correcto. Entonces, ¿qué siente usted que hay detrás de la intención de difundir esto? Porque usualmente la Fiscalía difunde para demostrar que no se casa con nadie y que investiga a todo el mundo. Pero usted pareciera insinuar que aquí... A ver, Mávila, usted tiene mucha experiencia y mucho olfato. Y además, a partir de la declaración de Villanueva, tenemos que ser mucho más suspicaces de cuáles son a veces los objetivos de la Fiscalía. Es una Fiscalía de lavado de activos. Correcto. Hagámoslo al revés. Mire usted, Mávila. ¿El coordinador es Vela? Era, porque está suspendido. Okay. Hagámoslo al revés. Mire usted, Mávila. Todos los casos donde han habido allanamientos con finalidad de incautación son cuando las investigaciones recién comienzan, porque ahí es urgente, ahí es necesario. Todavía esta persona no está investigada. La Fiscalía construye un caso y tiene miedo de que destruyan pruebas, que lo oculten. ¿Tiene sentido hacerlo 7 años después que la investigación ha comenzado? Por eso le pregunto. Le vuelvo a hacer otra afirmación. Yo no puedo, por eso, yo le pido a usted que me diga que conoce mucho más el caso. ¿Qué supone que hay aquí? A ver, le voy a agregar algo más para que haga usted conjeturas que usted también lo puede hacer perfectamente. Yo como abogado no puedo hacer conjeturas. Lo que yo le transmito son hechos. ¿Cuándo podría la Fiscalía, transcurrido un tiempo, solicitar una medida así? Cuando al investigado le pido, entrégame documentación, entrégame tu celular, entrégame tu laptop, no te la quiero entregar, se lo piden al juez, lo justifican ante el juez y el juez ordena que se haga. Ajá. La señora Karim Marengo no ha recibido ninguna notificación al respecto. El comportamiento procesal de la señora Karim Marengo es absolutamente colaborador con la investigación. Se presenta todas las diligencias, se realizan todos los actos correspondientes. ¿Cuál es la situación de ella? Ella está investigada.
investigada también. Pero a pesar de que han pasado 7 años y que todo es tan claro como usted lo dice, ¿por qué todavía está en investigación? Porque lamentablemente las investigaciones de lavado de activos en este país se estiran de manera indeterminada, a veces lamentablemente por una desidia, por una falta de personal, hay que reconocerlo en algunos casos, por una falta de recursos, pero en otros casos no es así. En otros casos lo estiran para mantenerlo latente con finalidades que evidentemente no son lícitas. ¿Alfredo Benavides compró una sola propiedad? Alfredo Benavides adquirió una propiedad de esta manera. ¿Una sola? Sí, eso es lo que nosotros hemos manejado en el expediente. Y además de esta amistad con el señor Burgos, ¿tuvo algún negocio, por ejemplo, en común? No con el señor Burgos. Alfredo lo que hace es intervenir en otro negocio con otra persona que nada tiene que ver con Burgos. ¿En qué negocio? En un negocio de unas tierras que están ubicadas al norte de Lima. Él es el que interviene en este negocio, habla con las personas ¿para qué? Para adquirir tierras y hacer un proyecto. Lamentablemente el negocio no prosperó. Para adquirir tierras, pero necesitaba de un crédito hipotecario del banco y necesitaba del préstamo de su cuñada para comprar son hechos distintos. No, son hechos distintos. Acuérdese usted que la Fiscalía lo que hace es parcela hechos. El hecho 1, imagínese usted, de Alfredo con Karim es este, pero hay otro hecho, Alfredo involucrado con otra persona, donde Alfredo lo que hace es intervenir para comprar unas tierras con otra persona en el norte de Lima. Finalmente, el negocio no prospera. Es más, la Fiscalía va supuestamente al terreno multimillonario que encuentra. Nada. ¿Y en ese negocio cuál es el papel de Burgos? Nadie no tiene nada que ver Burgos. Lo que acaba diciendo es que esa plata para ese negocio debió haberla puesto Burgos. Y la persona con quien articula Alfredo ahí es una persona con una solvencia económica holgadísima para ese negocio. ¿Con tanto dinero como para perderlo con un negocio fallido? Sí, claro. ¿Cuántos negocios son fallidos? Y es parte del riesgo de los comerciantes. Bueno, pero también es una de las estrategias que se utiliza cuando se quiere lavar dinero. Pero si es que hubiese una vinculación con Burgos, ahí no hay ninguna vinculación con Burgos. Estas dos personas no tienen nada que ver con Burgos. ¿Y el origen del dinero del que le presta es para invertir en este negocio que no prosperó ni funcionó? ¿Se ha investigado? Sí, claro. Es un empresario exitoso en Gamarra, totalmente investigado. Por eso le digo, este es un caso en que ya debería, ¿no? Llegar a su fin. ¿No? Y no dar vueltas sobre la base, evidentemente, de objetivos que, vuelvo a repetir, no son transparentes. ¿Cuál es la finalidad de pedir un allanamiento en este momento contra una persona que colabora? Le pregunto eso yo a usted. ¿Cuál es la finalidad, cree? Yo creo que la finalidad no es buscar justicia, así de claro. ¿Y entonces? La finalidad habría que preguntárselo a quien la tiene. Son elementos subjetivos. No me diga eso. A ver, esa es subjetividad. Usted, yo no puedo ser subjetivo. Si no es buscar justicia, entonces, ¿cuál es? Sobre todo tratándose de personas conocidas, públicas. A ver, seamos objetivos también, Ávila, en contextualizar. Las hipótesis pueden ser muchas. Y ya lo han ido soltando a través de las redes. ¿Cuál es el afán de perseguir a alguien? Ojo, y sobre todo, mire usted, Ávila, la otra y la tercera información que usted debería valorar es ¿qué obtuvieron el día de hoy? ¿Qué de trascendente obtuvieron el día de hoy? Karim Marengo... Ahora, pero esto lo ordena un juez, doctor, y eso también es importante. Ojo, la Fiscalía puede pedir, sí, claro, pero el Poder Judicial tiene que decir, ok, aquí está el sustento, proceda usted, deserraje, entre a la casa. Inaudita parte, no me escuchan. El juez no me escucha a mí para tomar esa decisión. Solo cree lo que la Fiscalía le pone. Y la Fiscalía le pone lo que le interesa. ¿Qué obtuvieron el día de hoy? El celular de Karim Marengo que lo entregó inmediatamente. El laptop de Karim Marengo que lo entregó inmediatamente. Yo le decía que el fiscal que participa en esta diligencia es un fiscal de lavado de activos. Sí, mire, por eso es un subordinado o una persona que ha sido o fue subordinada a Rafael Vela. En el contexto en el que estamos conociendo la manera como ha habido una injerencia política de varias partes, no solo de un lado, sino de varios lados, en la Fiscalía, casi arranchándose el poder o los expedientes o los fiscales a favor y en contra, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es su hipótesis? Es posible, evidentemente. ¿Es posible que sea una cortina de humo? O es posible que sea parte de las batallas internas que se presentan en el Ministerio Público en estos últimos tiempos. Porque esta investigación nace y se conduce durante el tiempo en que Vela fue coordinador. Correcto. 7 años. 7 años en los que él conocía este caso. Sí, eso, bueno, ¿Puede haber el doctor Vela interferido en la decisión del fiscal para disponer esto? ¿Como un favor?
O sea, en el mundo de las Se posibilidades... lo digo directamente. En el mundo de las posibilidades... Cuando se cuestiona su participación. En el mundo de las posibilidades es obvio que eso es posible. A la luz de darle verosimilitud a la versión de Villanueva, podríamos decir que es factible que eso haya sucedido. Ojo, siempre con el asterisco. A los colaboradores hay que creerles en la medida que corroboren. Cuando ya corroboran, el colaborador se convierte en una pieza clave y trascendental. ¿Cuánto aporta el colaborador para que finalmente ello esté definitivamente demostrado? Ahora estamos con un Villanueva que cuenta historias. Fuentes de la Fiscalía dicen que algunas de esas historias guardan correspondencia con lo que ha sucedido. Pero no solo sirve esa parte, necesito que eso se compruebe. Distinto es, por ejemplo, el trabajo que tiene el día de hoy la doctora Marita Barreto, que tiene varios colaboradores que están a punto de cerrar sus colaboraciones, ya están en etapa final, porque ya corroboró la doctora Barreto. Mire usted la diferencia, la doctora Barreto corrobora, no hace escándalo, no revela lo que corrobora y tiene investigaciones que se están cerrando. ¿Qué consecuencias puede tener lo ocurrido el día de hoy o el avance de estas investigaciones para Jorge y Alfredo Benavides y por consiguiente también para su esposa, para Karin Marengo? Bueno, para Jorge en absoluto, porque él no tiene nada, él no tiene ningún tipo de involucramiento en los hechos. Y el préstamo se lo da su cuñada, no se lo da Jorge. No, se lo da su cuñada. ¿Su cuñada? Sí, claro. Bien. Porque ella es la titular de la empresa, o sea, ella es la que maneja los negocios de la empresa. De acuerdo. De acuerdo, doctor. Entonces, vamos a estar atentos porque realmente a partir del testimonio lo revelado por Villanueva hemos entrado nuevamente en el país en una etapa de sospechamos de todos o no le creemos a nadie. Y es sumamente delicado que cuando se trata de administrar justicia, este síndrome o esta desconfianza se apodere de la ciudadanía. Ojo, pero hay que ser también categóricos, Mávila, en que en el Ministerio Público hay buenos fiscales. No. Yo conozco algunos fiscales incorruptibles, correctos, etcétera. Lamentablemente, pues algunos se han prestado a hacer lo que no debían. ¿Vela fue uno de ellos? Yo lo he dicho públicamente. Vela ha cumplido un rol político más que un rol de persecución en investigaciones que tienen un sentido objetivamente claro de buscar llevar a juicio. Es absolutamente insensato que en el caso de Lavallato no tengamos a nadie condenado. Somos el único país que hemos tenido a Lavallato que no tenemos a ninguno condenado. De acuerdo. Somos una vergüenza. Doctor Rodríguez, gracias por estar con usted, nosotros Mávila, y explicarnos con esa claridad. Pues bien, vamos ahora a presentarles otro reportaje. En este caso, el autor es nuestro reportero, Edgar Aguilar, quien ha trabajado una denuncia muy seria en contra del señor Ciro Castillo y su hijo. A ver, entre otras cosas, habla Gonzalo Carranza. ¿Quién es Gonzalo Carranza? Fue el jefe de campaña y al ser jefe de campaña ha declarado textualmente: yo veía cómo le depositaban el dinero al hijo de Ciro Castillo. Todo el dinero estaba depositado al hijo de Ciro Castillo. Por eso estamos pidiendo una investigación para que se saquen los estados de cuenta de tal mes a tal mes y ahí ustedes van a encontrar el desbalance económico del señor Castillo y familia. Vean el reportaje. No vamos a permitir que otra vez se entornille la corrupción. Yo he sido jefe de campaña y al ser jefe de campaña yo veía cómo le depositaban el dinero al hijo de Ciro Castillo. Cara a cara, el ex financista y jefe de campaña versus el actual gobernador regional del Callao. No vamos a permitir que se siga engañando al pueblo chalaco. Yo tengo acá las pruebas de los vouchers depositadas al hijo de Ciro Castillo. Uno de sus más cercanos colaboradores y quien logró catapultar a Ciro Castillo Rojo hasta la victoria. Yogo Carranza, el querido Yogo, y el que les habla, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. Voy a la región a cambiar los destinos del Callao. Hoy denuncia más sombras en la gestión vinculadas al hoy predilecto hijo del gobernador, un hombre de casi 40 años conocido como el ingeniero Antonio Castillo Rojo. Todo el dinero estaba depositado en el señor Castillo. Por eso estamos pidiendo una investigación para que se saquen los estados de cuentas de tal mes, y ahí te van a encontrar verdaderamente el desbalance económico que ha tenido. Carranza ha presentado vouchers que, según denuncian, demostrarían cómo Antonio Castillo Rojo recibió aportes de campaña en su cuenta de banco personal.
23 de junio del 2022, beneficiario Antonio Castillo Rojo García Caballero, monto 300 soles. 27 de junio del 2022, mismo beneficiario, monto 522 soles. 29 de julio del 2022, 300 soles. Estamos acompañados del doctor Ciro Castillo, aquí se hace presente, doctor, y del precandidato Yogo Carranza. Yogo, ¿cómo está ahí? ¿Puede saludar? Gonzalo Oyogo Carranza tenía una estrecha relación con los Castillo. En esta foto incluso posa con apretón de manos incluido junto al hijo predilecto del doctor Castillo, Antonio, que es investigado por la Procuraduría por colocar a sus íntimos amigos en el gobierno regional del Callao, que ha desembolsado más de 200.000 soles en los honorarios de 4 jovencitos de corto currículum. Callao es el laboratorio de la perversión de todo el Perú. Es decir, acá se experimentan las cosas y luego se hacen, se difunden a nivel nacional. Los honestos, los honrados, somos más en el Callao. Pero las presuntas malas mañas en la gestión de Ciro Castillo vendrían desde la campaña electoral. Así lo dice Víctor Guaranca, presidente del movimiento cívico Frente Callao Dignidad. En el 2022, un siempre preocupado Antonio Castillo no solo manejaba el discurso de su padre hablándole al oído, sino también, según la denuncia de Carranza, los ingresos de todos los chalacos que creían en ellos y aportaron para la campaña. El presupuesto lo manejaba el hijo de Ciro Castillo. Yo daba más bien para la campaña. Me parece verosímil porque hay cosas muy raras en el entorno de Ciro. Antonio es un desconocido en realidad. Casualmente todo eso debe estar vinculado a la creación de este nuevo partido político. Pese a las denuncias, Antonio quiere ser como su padre, un político. Todos los vecinos que nos están apoyando, un nuevo movimiento regional, les pedimos por favor su apoyo, somos gente joven, también hay mucha gente con experiencia. Potencia Callao es el nombre del movimiento regional de Antonio Castillo Rojo. En busca de continuar con un proyecto político, porque llegar al poder llegar al gobierno regional no significa llegar al poder. Y parece ser que estará bien acompañado por sus amiguísimos. En la rendición de cuentas de campaña electoral del partido Más Callao, quienes figuran como contador y tesorera son Mario Morales Anicama y Luz Ojeda González, no Antonio Castillo Rojo. Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales y electorales, nos orienta sobre los delitos en los que se habrían incurrido. No es regular y muy por el contrario constituye 2 ilícitos penales de apropiación ilícita, que una persona que no es el tesorero está recibiendo el dinero para que él se lo quede. Y el segundo delito, que es de usurpación de funciones. Por otro lado, ninguno de los montos declarados coincide con los montos que figuran en los vouchers. Fuimos a buscar a Antonio Castillo Rojo a la dirección que todavía consigna ante el RENIEC, pero nos dijeron que hace años no vive ahí. Sí, es que todavía esa sigue siendo su dirección en la ficha RENIEC. Sí, nos siguen llegando las denuncias, pero él no vive acá. Solicitamos también un descargo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, en su calidad de funcionario público, pero no nos respondió. Ahí están las pruebas y es obvio que cuando alguien calla, otorga. No tenemos que decir nada más, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con otro tema picante también, porque el señor Cerrón todavía continúa como prófugo de la justicia y es más, se pronuncia sobre lo que va revelando el asesor o ex asesor de Patricia Benavides. Una reunión en la casa de Ruth Luque que ha sido confirmada por la propia congresista para presentar nada menos que al fiscal Rafael Vela con Vladimir Cerrón. La congresista Margot Palacios está con nosotros aquí en el estudio y con ella regresamos tras la pausa. Muy bien, vamos a continuar con el programa y hablamos ahora de Vladimir Cerrón. ¿Cuál es el paradero de Vladimir Cerrón? ¿Ustedes sienten que hay realmente ganas de dar con su paradero, a pesar de que el ministro del Interior ha dicho que así como ha ocurrido con otros,
pronto va a caer Cerrón. Tenemos nuestras sospechas. Comparto una investigación de lavado de activos donde incluso ha sido involucrada la presidenta de la República. Pero vayamos a lo último revelado por el ex asesor de la fiscal Patricia Benavides sobre la congresista Ruth Luque. Ella ha admitido que Jaime Villanueva, el ex asesor, y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se reunieron en su casa, en la casa de Ruth Luque. Esto ocurrió el año 2021. Agregó que fue ella la que gestionó el encuentro a pedido de Villanueva para acercarse al exgobernador y que la reunión duró más o menos unos 14 minutos. Hubo un diálogo político, fue una cosa muy concreta en donde el señor Villanueva quería conocer al señor Cerrón. Intercambiaron información, Cerrón habló de la campaña, que ya habían definido sus ministerios y eso fue todo. Recuerdan, pero aquí lo que parece es que lo que se quería en el fondo era tender un puente para que se blindara o se le diera un trato benévolo de la Fiscalía, desde la Fiscalía al señor Cerrón en los procesos. Margot Palacio es de la bancada de Perú Libre y ella está con nosotros. Congresista. Buenas noches, Mávila. Muy buenas noches. A raíz de lo revelado por la congresista Luque, a quien además hemos encontrado en unas imágenes de archivo y donde además, según Villanueva, dice que ella le pedía a Cerrón, ella, no Villanueva, sino el propio Cerrón, le pedía ministerios tras la elección de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que tiene que opinar usted? Creo que es cierto, con las versiones que ha dado Jaime Villanueva, y la propia congresista ha confirmado que efectivamente ha habido una reunión en su propio departamento. Han participado en este caso presencialmente 3 personas y uno a través de la vía telefónica, ¿no? Entonces esto va confirmándose que efectivamente fue así, el hecho sí se dio, la reunión sí se dio, y en este caso pues hay que recordar, hace unos meses atrás también Vladimir Cerrón en un Twitter hablaba de que Ruth Luque habría pues pretendido buscar el premierato para Verónica Mendoza, si no nos olvidamos de ese Twitter y algunos ministerios. ¿Y cuál cree que es el papel que cumplía Ruth Luque cuando acoge en su casa esta reunión? Es decir, obtener, digamos, porque en ese momento ya había sido elegido Pedro Castillo, ¿correcto? Exacto, y estábamos hablando de la primera vuelta, estábamos yendo a la segunda vuelta. Y tenían altísimas probabilidades, buenas probabilidades de llegar a la presidencia. Así es. Estamos en eso. Entonces ella, anticipándose, ¿cree usted, ya estaba de alguna manera poniendo en contacto al señor Cerrón con alguien que podía ayudarlo en la fiscalía, pero que a cambio de haber hecho ese puente, ese contacto, ella le solicitaba puestos en el gobierno? Creo que el Twitter que ha publicado, en este caso el líder del partido político Perú Libre, lo confirma, ¿no? La reunión se ha dado. Pero es la palabra de Cerrón contra la palabra de la congresista Luque. ¿Qué hace una Luque? Congresista de la República, ¿no? Ya era elegida, por lo menos, pues pactando una reunión de esas, ¿no? Donde está, en este caso, un fiscal, donde está un trabajador. Bueno, el fiscal ha dicho que él no asistió, pero que sí lo ha hablado contactaron, por vía pero que no telefónica, asistió. pero estuvo hablando en todo caso a través del hilo telefónico. Entonces, ¿qué hace una congresista, no? En este caso reuniendo al secretario nacional del partido, como usted muy bien lo ha señalado. Con un operador del Ministerio Público. Así es. ¿No? Y creo que claramente lo ha dicho el propio líder del partido político Perú Libre, que era pues una forma de chantaje, ¿no? Premierato, ministerios, y él no habría cedido, y después hay que recordar, 2 meses después se El gobierno está protegiendo a Cerrón, congresista Palacios. Perdón, no le escuché. ¿El gobierno está protegiendo a Cerrón? Le hago la pregunta directa. Yo no creo que sea una protección, sino es una incapacidad del Ministerio del Interior, que no tiene un plan, una estrategia de poder, en este caso, concretar acciones que finalmente solo lo pueden tener y tejer en ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque el día de ayer hablábamos mucho de esta investigación por lavado de activos, ¿no? Por el dinero que ingresó a la campaña, donde además la presidenta está sindicada como la administradora, tesorera, en fin, la que se encargaba de la contabilidad. ¿No? Ha trabajado de cerca con el señor Cerrón. Hay un vínculo entre Dina Boluarte y Cerrón. El vínculo, como tú sabes, Mávila, se cortó después de que ella asumiera la vicepresidencia. A los 2 meses renuncia al partido político Perú Libre. Entonces, ¿qué vínculo pero se habría?
¿Trapos sucios se conocen? No sé si trapos sucios, pero obviamente ha sido candidata a la segunda vicepresidencia, ¿no? Hasta yo la he conocido en algunos mítines, pero en este caso eso no dice que haya pues un encubrimiento de parte de ese gobierno, sino una incapacidad. Pero Cerrón tiene desde el información Ministerio sobre del la Interior. participación exacta que tuvo la señora Boluarte. Y que fueron totalmente transparentes, ¿no? Y creo que eso está en un proceso, está yendo cada persona que ha aportado a decir de dónde ha dado el dinero que ha aportado, en este caso al Partido Político Perú Libre. Y eso está en proceso. Entonces, lo que nosotros vemos es una persecución, es un ensañamiento hacia el Partido Político Perú Libre. Creo que es más un tema ideológico por ser de izquierda, porque si nosotros fuéramos un partido de derecha, te aseguro, Mávila, no tendríamos ningún proceso, porque después que gana Pedro Castillo, pero a ver, los denuncian por terrorismo, Boluarte los fue la denuncian por candidata- otros tipos de delitos. Boluarte fue la candidata a la vicepresidencia en la plancha que formó Cerrón. Así es, exacto. Si no hubiera sido Castillo, hubiera sido vicepresidenta de Cerrón. Si él hubiera podido participar en las elecciones como Pero candidato. como muy bien tú sabes, él estaba inhabilitado, no puede en este caso Por eso, pero si él participar. hubiera podido, la pone a ella en la vicepresidencia. No, si él hubiese podido, él es el candidato natural del Partido Político Perú Libre. Él hubiese ido como candidato a presidente y tal vez Dina Boluarte a la primera vicepresidencia. ¿Cómo quedó la relación con Mendoza, con Verónica Mendoza? Bueno, creo que desde que se asume el gobierno en sí, ellos entran, ¿no? Todos los caviares, y claramente es en este caso los ministerios que han ocupado. Obviamente en este momento ya no es pues una relación de las más amicales que vayamos ¿Qué van a hacer en el Congreso después de escuchar, por ejemplo, todo lo que ha revelado Villanueva sobre la manera en que hubo un acercamiento entre la congresista Moyano con el señor Villanueva, o, por ejemplo, esta denuncia de que el señor Alejandro Soto, su presidente, el presidente del Congreso, también habría pedido que le mantengan a un lado la investigación a cambio de poner algunos temas de discusión desde la mesa directiva? ¿Qué van a hacer en el Congreso? Mire, yo creo que en este caso ellos tienen que responder dentro primeramente de la Comisión de Ética, porque hay serias acusaciones, pero también hay que corroborar lo que ha dicho Jaime Villanueva, y entiendo que tiene que dar las pruebas correspondientes, sé que es un aspirador a colaborador eficaz, pero tiene que corroborar todo lo que ha señalado. Hemos escuchado en este caso de propia boca de los congresistas que han señalado que es totalmente falso todo lo que se haya, o en la parte del testimonio que ha dado Jaime Villanueva. Entonces creo que se tiene que investigar. ¿Está fuera del país el señor Cerrón? Bueno, yo desconozco si el propio Ministerio del Interior, teniendo con la logística y los planes de acción, no sabe, imagínense yo, no desconozco en este caso, pero yo creo que él no está fuera del territorio peruano, no se iría del Perú en todo caso, sino que hay un temor del aparato que administra la justicia en el Perú. A él se le sentenció 3 años y medio por supuestos, no por cosas concretas u objetivas. Bueno, le agradecemos su presencia en el programa. Muy amable, congresista, por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos despedimos, nos tenemos que ir a esta cámara. Gracias por su atención. Regresamos mañana con más primicias, más destapes, más entrevistas y más seguramente de Villanueva aquí en el programa. Y sobre los cambios ministeriales también. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.